Bueno, hacemos una oración y empezamos. ¿Sí? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. La base de la charla esta es un documento de una investigadora de la UCA que se llama Josefina Pierrot. Josefina Pierrot. El escrito se llama Perspectiva de Género o Perspectiva Personalista. Lo que hoy vamos a avanzar es sobre el planteo filosófico que ella hace de la primera parte, de la perspectiva de género, ¿no? Si pudieron ver el flyer por ahí dando vuelta, tenemos la imagen de un hombre totalmente desconstruido y dice ideología de género, 3 núcleos esenciales. La deconstrucción de la diferencia sexual, la deconstrucción de la familia y la centralidad de la salud reproductiva. Vamos a ver si hoy podemos llegar a compartir estos 3 lineamientos. ¿Cuál es la última característica de la familia, de la sexualidad Y la centralidad en la salud reproductiva. Estoy todavía tomando tu computadora. Bueno, muy bien. La centralidad de la salud reproductiva. Bien, el otro día un poco tocamos el plano jurídico de todo esto y lo primero que nos planteamos es, bueno, ¿por qué estamos hablando de perspectiva de género? Desde el 2006, un poquitito antes, ya la política nacional, sea del signo ideológico y político partidario que sea, viene metiendo esto porque esto está en el mundo. Y esto está en el mundo de forma progresiva y progresista. Es decir, no solamente que en el mundo occidental esta perspectiva avanza, sino que avanza con pretensiones de progreso. De progreso histórico, progreso humano, promoción humana, social y hasta económica. Lo económico acá juega un papel fundamental. Bueno, yo lo que presento ahí son más o menos 3 lineamientos jurídicos de Programas Nacional de Educación Sexual Integral, por ejemplo, del 2016, que incorpora la perspectiva de género implícitamente, ¿no? En su artículo 21 la deja ahí flotando. Después la Ley de Educación Sexual de la Ciudad de Buenos Aires, que es del 12 de octubre del 2006, incorpora la perspectiva de género ya explícitamente, en el artículo 4. Por último, la Ley de Educación Nacional, esta es la más importante, que el otro día la estamos desarrollando con Marcela Barrionuevo y con algunas acotaciones que le hacíamos nosotros, ya adoptan el artículo 92, inciso F, la pauta de difusión de contenidos que concuerden con lo que se llama el protocolo de CEDAW. El protocolo de la CEDAW es un organismo de control de los derechos de la mujer. Es una sigla en inglés, CEDAW. De carácter internacional. De carácter internacional. Depende de la ONU. Claro, son las organizaciones satélites de la ONU que controlan la implementación en los estados parte de los convenios firmados con jerarquía constitucional, en este caso respecto a los derechos de la mujer. También hay respecto a los derechos del niño y algunas otras cosas más. Son 6 comités en general. Bien, estos son los organismos que hoy actualmente están presionando en nombre de la ONU a los países que han firmado estos convenios, pero tratando de
implementar este tipo de ideología, ¿sí? Incluso contradiciendo descaradamente los principios fundamentales en los que la ONU escribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que en América se redactó como Convención Interamericana de los Derechos del Hombre, Pacto San José de Costa Rica, etcétera, 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 que en nuestro orden jurídico interno tienen jerarquía constitucional. Dale, gracias. Bueno, esto creo que... Ahí está, vuelvo para atrás. Hay otros escritos que ahí los cité. Después cuando les dé el PowerPoint lo van a poder ver tranquilos, no se maten anotando fecha. Manual de formación de formadores. Manual de formación de formadores en educación sexual y prevención del HIV-Sida, del 2007. Eso es, lo vamos a leer bastante. Tiene una extensa fundamentación teórica, incluso con muchos ejercicios prácticos, y el objetivo fundamental es capacitar a docentes para la educación sexual y propone la perspectiva de género como enfoque para todos los niveles educativos de manera obligatoria, ¿sí? Ya no está solapado ni implícito, sino está explicitada la perspectiva de género, que es el enfoque que tiene que tener. Los lineamientos curriculares para la educación sexual integral del 2007, establecidos por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, ya hablan de un piso común obligatorio de estos contenidos de educación sexual con perspectiva de género, ¿no? Bueno, eso es un poco el panorama rápido de esta realidad político-jurídica. Esta semana creo que a todos nos ha llegado, mal o bien, los discursos del presidente en esta comisión paralela al G20, el W20. Sí, el video ese donde habla el grupo de mujeres. Sí, al grupo de mujeres, sí. La verdad que corre frío por la espalda, porque más allá de que una persona pueda pensar distinto de uno, cosa que lo cual no nos tendría que hacer poner mal ni nada por el estilo, bueno, este presidente nuestro se había declarado cuando le convino políticamente defensor de la vida desde la concepción, y bueno, sabemos que estos políticos se mueven de acuerdo a una perspectiva electoral. Ellos el año que viene tienen un año muy complicado, no por estas cosas, sino por lo económico. Están tratando de juntar gente de donde sea. Realmente creo que no me apresuro, no me parece un juicio demasiado temerario. Nosotros el otro día estábamos viendo la actual ley del 2006 y el intento de reforma que trató de entrar al Congreso, que acá en la provincia tiene media sanción, en donde, bueno, la reforma de algunos de los artículos plantea que no se pueda tener en cuenta la objeción de conciencia institucional ni la objeción de conciencia familiar. En mi opinión, eso es un núcleo bastante duro que no va a poder progresar demasiado, espero. Ahí estamos todos los que podemos, de donde podemos, haciendo fuerza para que la ideología de género va a terminar impregnando a la República Argentina, me parece a mí. Lo que sí que tenemos que tener el derecho a decir que no, desde nuestras convicciones, porque constitucionalmente estamos garantizados por los padres a decidir la educación de nuestros hijos, ¿no? Y hasta ahí, perdóname, porque el otro día me pasó lo siguiente, ¿no? Observando esta cuestión de la patria potestad, porque todavía en realidad no está en discusión ¿no? la patria potestad, pero es uno de los temas que el otro día consultando con el abogado que está en primer año me decía que es uno de los temas que viene a partir de la discusión. ¿A qué te refieres por el tema de la patria potestad? Claro, de que los chicos van a poder empezar a decidir, los padres van a quedar obligados de la decisión sobre sus hijos. Ah, sí, donde Va a empezar a entrar a discusión esta cuestión, ¿no? De que los padres sigan teniendo y manteniendo la tutelaridad de los hijos desde el momento que los chicos decidan hacerse cargo de sí mismos. Miércoles me tocó ir a una salida educativa en Capital Federal
plena 9 de julio, estábamos en una casa de comidas rápidas, una de las alumnas se descompone, le baja la presión a 4,6, muchísimo. Y había comido, o sea que era rara la circunstancia, porque que le bajara tanto la presión después de haber comido era complicado. Cuando llamamos al SAME, el SAME lo dice, para levantarle la presión hay que pasarle suero. No, momento, no le podemos pasar suero, dijimos nosotros los docentes, hasta tanto no saber si la madre lo permite. No, ella ya puede decidir. 14 años. 13. No, si tiene 4 o 6 no puede hablar, no nos puede decir sí o no, o demás, capaz que no está ni siquiera consciente, nos dice una cosa que después no nos puede sostener. Llamamos a la madre lo habilitó, se le pasó el suelo y demás. Después me puse a buscar esto, lo consulté con Silvia Rodenac y con el abogado de primer año y me dice sí. El nuevo Código Civil y Comercial habilita a los niños a partir de los 13 años a decidir sobre cuestiones de su propia salud. Incluso en situaciones como por ejemplo en un tratamiento oncológico, en situaciones de urgencia y de emergencia. Es una forma lística también de hablar del problema de salud, el tema del aborto. Sí, porque cuando vemos el tercer núcleo, No que lo es dicen directamente. Exacto. la centralidad de la salud reproductiva en pos de derechos de la mujer, establece claramente que ya mujer se considera a las niñas y adolescentes, que tienen derecho a pedir lo que contribuya, según ellas, a su salud reproductiva y a su estado psíquico-afectivo, porque ellos replantean el concepto de salud. Salud ahora no es ausencia de enfermedad, sino que es plena realización y bienestar. Eso Claro, después por eso aparece la palabra salud reproductiva. ¿Cuál es el problema de salud? Ahí lo vamos a ver punto por punto, ¿no? Pero Bueno, sí. Una iniciativa, digamos, mientras estabas hablando, ¿no sería conveniente en el instituto, con lo que quede de él, Sí. Porque vaya a surgir. sí, hacer un archivo jurídico de todas las leyes? Te lo digo por experiencia, tenerlas a mano, un archivo, de todas las leyes, decretos, de definiciones de documentos internacionales y organizarlos en forma piramidal, pero tenerlos tipo biblioteca antigua, te quiero decir, por supuesto, en un pendrive, en una... FASTA lo tiene hecho, ¿te acordás? En Bioética. Sí, porque FASTA está preparando. Como un apéndice. Sí. Está preparando una materia sobre este tema. Esa es la información que yo tengo. Digo materia porque va a abarcar todos los temas relacionados con la ideología de género. Claro, que es lo que nosotros en realidad también como docentes tendríamos que saber y manejar. Porque, a ver, yo ¿por qué tengo que enterarme en una circunstancia de emergencia en la otra punta del mundo que esta nena puede decidir por su propia situación? Tal cual, vos no tenés por qué, no tenés la obligación, no podés tener todos los conocimientos jurídicos por salir a... ¿Y qué implicancias tiene sobre mí permitirle Por eso? eso, Porque responsabilidad después, jurídica. claro, supongamos que la chica no estaba en su pleno conocimiento, responde igual, pero cuando llegamos a la plata la madre dice, no, yo no se los habilité. Eso es todo un tema. Si yo como abogado te diría que antes de salir, si eso es lo común en los institutos, que hay que firmar una planilla. Es verdad, la planilla estaba, pero es tan genérica la planilla que esas cosas no están. Por eso te digo, hay que tener un archivo jurídico, pero un archivo al que tengan acceso todos ustedes, que trate que tenga las leyes de la provincia de Buenos Aires, los decretos, las leyes de Argentina, los decretos, los que dispone la Constitución, los que disponen las constituciones provinciales, los decretos, los documentos de la ONU, pero tenerlos archivados, no que se los lean todos, no le daría físico, pero tienen a dónde recurrir para sacar sus propias conclusiones. Exacto, porque después también es con lo que nosotros se nos evalúa y se nos presenta. Tal cual, es como una biblioteca. Y eso no es materia de estudio, sino es un tema de colaboración. Qué sé yo, el caso de Marcelo, que se hace cabeza de este tema y usted dice, mira, encontré tal ley, encontré tal decreto, encontré en la Constitución de La Pampa que dice eso.
FASTA tiene, pero no es suficiente que tiene FASTA, porque esto es muy abarcativo, inclusive la organización tendría que ser por temas globales, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la prestación sexual, el tema de los hijos con vientre de alquiler, que es una cosa que un día tuve que hacer un dibujo para saber quién era, tratar de saber quién era la madre y el padre de un, perdónenme, de un personaje que anda suelto por televisión, que tuvo un hijo, no sé cómo es, con quién, de qué forma, me perdí, perdí. Entonces, todo eso que es una afrenta en esta lucha que viene de... No te voy a sacar el tiempo, ¿no? No, es que es para esto, es un círculo esto. Esto es un devenir permanente que se inició, bueno, con Descartes, bueno, después viene el relativismo moral, la filosofía subjetivista, las ideas materialistas, y es el demonio que atenta sobre todo en la sociedad y en la escuela en particular, porque nosotros en la escuela no podemos hacer caso omiso a estas circunstancias, porque nos van a llegar chicos de padres homosexuales y nos tenemos que ingresar en la matrícula y hay que ver cómo lo trabajamos. Pues Sí. cuando llega Camila y después es Camilo. Claro. Camila. O Camila que no se siente Camila, pero entonces hay que acompañarlo en el proyecto. Es un delirio demoníaco que avanza a pasos redoblados porque el ser humano, que antes, es decir, cuando hablan del globalismo, el tema del globalismo es muy específico, pero es determinante, porque el globalismo, al ser el hombre un ser social, Dios lo creó social, el globalismo empieza cuando en la época de las cavernas una persona se ponía arriba de un tronco para ir aguas abajo a la aldea vecina. Ahora resulta que nos comunicamos con la humanidad. Mis abuelos cuando vinieron de Italia tardaron 2 meses en venir y no volvieron nunca más. Ahora se tardan horas y dentro de 20 años se tardarán minutos. El tema es que la interrelación social hace aparecer a la luz un montón de costumbres y de principios perversos a veces, donde no se da abasto para catequizar, para convertir, no se da abasto, son 7.000 millones de habitantes, ¿entienden? Entonces, este instituto tiene que ser una trinchera de combate contra el demonio. Sí, bueno, el laicado está tomando eso, veremos si acá, allá, enfrente, acá a la vuelta, más lejos. Pero bueno, yo planteaba, muchas gracias Jorge, la verdad, muy valioso. Bien, yo hoy pensaba desglosar filosóficamente esta perspectiva de género en sus 3 núcleos esenciales, ¿no? El primer núcleo es la deconstrucción de la diferencia sexual, el segundo es la deconstrucción de la familia y el tercero la centralidad de la salud reproductiva. Tal vez veamos todo hoy, tal vez lo veamos en la próxima, nosotros lo estamos juntando cada 15 días. Vamos al primero de ellos, que es la deconstrucción de la diferencia sexual. Muy bien. Se podría nombrar con este eslogan, que es el resultado a lo que el ideólogo de género quiere llegar, al deconstruir la diferencia sexual. No hay diferencia sexual, sino que hay diversidad sexual. Es decir, no hay una cosa que diga esto es blanco y esto es negro, sino que hay una diversidad de cosas que ahora vamos a ver qué números arroja. Pero como el planteo filosófico... No hay cromosomas. Bueno, ahí está. Como el planteo es filosófico, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿a qué se llama deconstruir? Porque la palabra deconstrucción es una palabra del constructivismo francés, sobre todo están autores como Jacques Derrida y Foucault, ¿no? Deconstruir es hacer que lo que hasta ahora estaba considerado como algo natural, en realidad no era natural. Es una especie de desengaño. Todas estas perspectivas filosóficas son rupturistas. Plantean, hasta los siglos vinieron sosteniendo cosas que nosotros venimos a
dar la claridad y echar luz y mostrar que no eran como los demás lo pensaron, sino que ahora son como lo pensamos nosotros. Entonces, lo que se tomó como algo natural, como algo dado de antemano, como predeterminado y determinante, en realidad no lo es. ¿Y cuál es la tarea de la deconstrucción? Primero, poner esta dinamita en la base. Segundo, descamuflar, sacarle el disfraz de natural a algo que en realidad es cultural, no natural. Es decir, el verdadero origen de las cosas no está en un orden dado objetivamente de antemano, al cual yo tengo que adaptarme, sino que en realidad es toda una construcción cultural. Esto viene de una antropología, una filosofía del hombre rota, donde el hombre es un ser que es parte de la naturaleza, pero casualmente su humanidad consiste en imponerle al orden natural todo un bagaje humano, si se quiere, hoy vos nombraste a Descartes, si se quiere irruptivo y posesivo y dominador e incluso destructor de la misma. Es decir, el hombre tiene cuerpo pero tiene un espíritu y el espíritu humano tiene la capacidad de hacer con la materia lo que le parezca. Lo que pasa es que eso nace a mi criterio, que eso nace de un sujeto, el camino de la filosofía realista se abandona. Entonces, la realidad, ¿cuál es la esencia de la filosofía realista? Lo que es la cosa, la mesa es la mesa, no lo que yo me imagino. Empieza ese camino y llegamos a la situación que dice Marcelo. Es decir, esa mesa no es una mesa, es lo que yo me imagino que es. Que puede ser un elefante, un perro, un libro. Y a partir de ahí construyo toda una estructura de pensamiento que justifique mi forma de ser. La realidad es lo que yo me imagino, la síntesis. Muy bien. Ahí el manual de formación de formadores en educación sexual y prevención del HIV fue una de las cosas que cité. Elaborado por el Ministerio de Educación y Salud de la Nación, en la página 27, respecto a esto de la deconstrucción, dice esto. Esto es un escrito que se le da para que los talleres de perfeccionamiento docente empiecen a circular gratuitamente entre los profes. Sí. Ministerio de Salud de la Nación. Deconstruye la idea dicotómica de la existencia exclusiva de dos sexos. La sexualidad no es para nada natural. La propuesta es desnaturalizar la identidad sexual, no tomar como un dato natural el dimorfismo sexual, dos formas, ¿no? Dimorfismo sexual. Son las distintas instituciones sociales las que recrean día a día la naturalidad de la norma heterosexual. Y en este sentido, la posibilidad única de dos sexos como modo de existencia generalizada. Es decir, acá hay un pseudo análisis histórico, antropológico histórico, que dice: las cosas no tienen en el mundo humano, las cosas no tienen una naturaleza, sino que la naturaleza lo tiene al mismo ser humano como hacedor de la misma. Si estamos planteándolo esto en términos de fe, desde el punto de vista teológico es claramente demoníaco, porque la mentira del Génesis es: vos vas a ser como Dios. ¿En qué sentido? Seréis como Dios. Hacedores del bien y del mal y del mundo. El mundo es tuyo y vos sos el autor del mundo. Perdón, un cachito ya. ¿Cómo es esta expresión que usa para, o sea, hasta ahora se viene tomando como natural en algo de lo cotidiano? El dimorfismo sexual. Sí, pero algo que en la realidad de todos los días se está tomando la heterosexualidad como algo normal, eso es lo que hace que se hable. ¿Cómo es que la frase? Dice, las instituciones sociales son las que crean día a día la naturalidad de la norma heterosexual. Bueno, pero de esta manera están formados los movimientos curriculares nuestros. Esa es la línea por la cual está armado, ¿no? Que todas las instituciones que tengan poderes, que administren el poder dentro de la sociedad, justamente son a las que hay que entrar a romperles esa autoridad de poder para poder desnaturalizar lo que se impone.
¿no? Esas estructuras pueden actuar con ese criterio. Sí, de hecho las religiones, y puntualmente el cristianismo, lo citan así directamente, y es una postura que se adoptó para los lineamientos curriculares en 2006. Por eso cuando la discusión en el 2006 fue ¿por qué no ponen el concepto de persona dentro de esto? Porque no encaja por ningún lado esa línea, no hay modo. Casualmente lo que se opone a la perspectiva de género es una perspectiva personalista. Personalista, lógico. Sí, exacto. Bien, bueno, este primer elemento de deconstrucción, en realidad lo que está haciendo es teñir lo otro, lo que no son ellos, de lo que son ellos. ¿Cómo lo explico esto mejor? Las ideologías tienen el vicio de ver el mal que ellas mismas tienen dentro en todo lo demás. ¿Vieron el mentiroso? El mentiroso, una de las características psicológicas que tiene, es que tiene miedo que todo el mundo le mienta, porque él sabe que es capaz de mentirle hasta a su madre. No, nos pasa muchas veces que conocemos a alguien desconfiado, muy desconfiado, y vos lo conocés más interiormente y decís, con razón este tipo es tan desconfiado, porque él es sumamente desconfiable. Bueno, en realidad la primera pregunta tiro ahí a nivel reflexivo y limitante de esto. ¿No será que esto es una mera construcción artificial, intencionada? Entonces confunde a todo lo otro que no son ellos en esto. Esto está claramente en el estructuralismo, ¿eh? Esto está claro. Sí. Nunca se ponen a pensar si lo de ellos no es una estructura artificial y cultural, porque en realidad se destruye, ¿no? Por ahí se da la imagen, entonces lo que piensan dos o tres, entonces la gran masa termina como siendo captada por eso y como siendo totalmente inocente, ¿no? O sea, la respuesta es no, hay toda una sociedad predispuesta a, si querés, al hedonismo, al relativismo, a la comodidad que estas ideologías le vienen como anillo al dedo, ¿no? Pero bueno, nada. En definitiva buscan el poder, entonces le dan a la masa desea. Que no importa si son mayoría o minoría, el problema es que dominen el pensamiento, la forma de poder de otras del grupo. Sí. Ahí más adelante vamos a ver dos cosas de las que están diciendo ustedes. Primero, lo que decía Sebastián. Bueno, ¿a dónde va a parar esto o de dónde viene toda esta ansia de querer que todo es una construcción? Después vamos a explicar eso. Y por el otro lado, el tema de los porcentajes y las minorías. Bueno, entonces, para la sentencia, esta construcción, el argumento que usa el ideólogo de perspectiva de género, es que lo que pasa es que hasta ahora se viene, digamos, ¿cómo es? Se viene culturalmente naturalizando la heterosexualidad, o sea, se cayó en ese error mientras que podría ser cualquier cosa. Ellos no creen que haya un orden natural y dicen que lo que la tradición ha mencionado como orden natural es un acuerdo epocal, histórico, intersubjetivo, que han naturalizado cosas que en realidad no son naturales. Es decir... Y nos olvidamos de la naturaleza. Claro, es decir, como muchas veces nosotros durante siglos naturalizamos que el planeta estaba quieto. Cuando después nos enteramos que el planeta no estaba quieto, bueno, se nos movió el planeta, ¿no? Es decir, se nos movió el piso literalmente. A pesar de que hoy nos sigue resultando más natural, es decir, mirá los árboles, mirá la catedral, la tenemos allá de fondo, ¿no? Está quietito, esto no se puede estar moviendo a 1000 y pico kilómetros sobre su propio, y sin embargo se está moviendo. Es decir, parten a veces de esos pseudo argumentos, es decir, durante años se creyó que era natural que hubiera hombres esclavizados y otros hombres esclavizantes, hasta que un día nos dimos cuenta que eso estaba mal. Entonces, ¿cómo sabemos que lo que ahora entendemos por natural no lo es? Eso es un argumento típicamente escéptico. Lo que hemos estudiado en filosofía, sabemos que uno de los argumentos escépticos es ese. Desconfiar de lo que antes se creía como tal. Con ese argumento vos tenés que ser escéptico con eso. Sí, por supuesto. Una de las cosas que a mí se me ocurre en esto que... incluso, en ellos mismos. Tal cual. ¿Cómo podés dar como naturalizado, o mejor dicho, cómo podés dar crédito a una verdad que vos mismo vas a terminar desnaturalizando, o saliendo en algún otro momento? Esto que pretende ser filosófico, tiene un error filosófico, que en ningún momento explica por qué esto se da.
Nos explica el mecanismo por el cual se toma como natural algo que en realidad es una mera construcción interpersonal. No lo explica nunca eso. Sí, a mí, sobre lo que decía, me hace recordar, yo una vez estaba hablando con mi papá tiene muchas entonces así y él es marxista y todo eso. Él dice que las personas son culturales y nada más, y que todo es propio de la cultura y que la cultura, bueno, el marxismo de la cultura se fabrica. Sí, sí. Y él habla de que cuando debatimos las cosas, él dice, vos no podés agarrar y decir que algo es verdad como si fuera una verdad absoluta, vos no sos el dueño de la verdad. Y él dice que no, bueno, ¿cómo viste Darío Z? Sí, ahora dicen Z. Sí. Está raro. Sí, es rarísimo. Se da de filósofo y él es parte de decir que no existe una verdad absoluta. ¿Y entonces qué está diciendo él? Claro. ¿Está diciendo una verdad o no? Ellos lo que hacen es absolutizar la idea de que no. Pero vos fíjate qué contradicción, porque parece que ese hombre tiene alguna verdad. ¿Cuál? Que no hay verdad. Bueno, entonces. Sí, pero es como si tuviera una verdad, vos no sé, podés algo muy fácil. Una contradicción en los términos, claramente. No sí. Eso es una falacia que se enseña en primer año de lógica. Absolutizas la idea de que no existe verdad absoluta. Claro, pero entonces que se calle, no la puede decir. Porque si la dice tiene pretensión de verdad o de mentira. O sea, siempre tengo la tendencia a terminar cayendo en algo que sea una verdad que abarque todo. Sí, una verdad. Además, ni hablar si vos te pones a analizar la vida de todos los días de esa persona. Vamos a ver si no se aferra a verdades. Indiscutible. Además, ¿sí? los planos que entran a analizar son diferentes. Sí. Eso es uno de los errores más viejos que tiene la historia del pensamiento. Es negar el concepto de persona. Sí. Había un escéptico que es Pirrón de Elis, que era un escéptico así, bien radical, pero el tipo era sincero y decía, el problema de esta teoría es que si yo creyera realmente que el ser humano no puede llegar a ninguna verdad, me tendría que callar la boca, no podría ni pensar, ni escribir, ni hablar, porque lo que yo diga va a tener pretensión de verdad, entonces atento contra mi propio argumento. Bueno, ahí está el problema de las ideologías. Muy bien. Bien, una vez que vemos esta necesidad de deconstruir, vamos a ver para qué. La ideología de género busca este instrumento de deconstrucción. En realidad busca liberarse de estos estereotipos y descubrir que cada uno de nosotros y cada sociedad y cada grupo humano puede construirse sexualmente de acuerdo con los propios deseos. O sea, es un cambio de norma. En vez de que haya una norma natural que a mí me regule y me ordene a ciertas cosas, la norma en realidad soy yo y mis propios deseos. ¿Sí? Anarquía pura. Claro, más que anarquía, yo creo que es hedonismo puro. Es decir, por eso es que deconstruyen la idea de diferencia sexual para hablar de diversidad sexual. No hay una diferencia dada de antemano, sino que es toda una diversidad. Cada uno es lo que quiere, como quiere, con quien quiere y para lo que quiere. ¿Sí? Este manual de formación de formadores en educación sexual y prevención del HIV-Sida, página 59, respecto a esto último, dice esto. La escuela tiene gran importancia en la producción de alternativas posibles en general y en lo que hace a identidades sexuales en particular. Una mirada cuidadosa nos muestra la existencia de hombres femeninos, mujeres masculinas, travestis, transexuales, hombres masculinos que aman a hombres, mujeres femeninas que aman a mujeres, en fin, una variedad impresionante de posibilidades. Esto que dice este documento, en realidad tiene validez histórica porque homosexuales existieron toda la vida. Tenemos registro del mundo antiguo, del mundo medieval, de la modernidad, de la posmodernidad. En la Biblia ya San Pablo habla claramente de la torpeza
de hombres con hombres y mujeres contra mujeres o con mujeres que han cambiado el orden natural y Dios los entregó a la necedad de sus deseos. Esto está clarísimo en el siglo I y antes también. El problema de estas ideologías es que no es que admiten la homosexualidad. La homosexualidad es innegable, vuelvo a repetir. Quien quiera negar la homosexualidad está realmente errado. Ahora, el problema de esto es equiparar la unión homosexual con cualquier otra cosa. Dentro de un rato vamos a ver algunos, para eso sí, lamento no tener el caño. Tengo una torta así de estadísticas donde vamos a ver algunas cuestiones. Es decir, esta deconstrucción apunta al corazón de esta ideología. Esta ideología quiere equiparar lo que se da de manera minoritaria con el resto. Es decir, nos quiere hacer creer que la sexualidad... Claro, claro, pero vos te empezás a manejar a nivel porcentual. A nivel porcentual es abrumadora. El otro día estaba leyendo un escrito sobre endocrinología con el tema del transgénero de Norteamérica, donde ellos están completamente convencidos, pero no comen vidrio, en el sentido de que cuando hacen papers científicos, tienen rigor estadístico. La cantidad, el porcentaje de transgénero, es decir, del tipo que quiere operarse para parecer una mujer y viceversa, son índices irrisorios. 1 en 40.200, 1 en 20.000 y pico, es decir, es... El discurso es que todo el mundo está atravesando esta situación de crisis de identidad, digamos, entonces como que es una norma necesaria porque está la demanda social, digamos, de alguna manera. Sí, pero también hay que tener cuidado porque si bien siempre existieron homosexuales, a ver, toda esta ideología gesta la posibilidad de más. ¿Por qué? Porque vos tenés una especie humana, pero vive 13, 14 años. Ya escucha a gente grande que, bueno, si es mi hijo es homosexual, y después cuando sales, ¿viste? O sea, nada, ya está la posibilidad. Si me gusta y si quiero probar, va. Entonces, hay toda una gestación ideológica que deja la apertura a la normalización de estas cuestiones y por lo cual no por ahí es un homosexual rigorista, ¿viste? Que le gusten del mismo sexo y listo, pero da todo este probar, ¿viste? O sea, sí, no, y también las experiencias es una de los generalización de la corrupción. Es que también esto de cómo vas a conocerte si no probás es un poco. Bueno, pero por ejemplo, digo, te vas a conocer a un mismo, está un poco ese exacto, tal cual. Hay una cosa que a mí me gustaría aclarar que me parece que es importante. Acá estamos hablando, el tema de la sexualidad, la construcción de la sexualidad, ¿no es cierto? ¿Se la doy? no para vos, ¿eh? Pero estamos reduciendo el concepto de sexualidad a la genitalidad. Y la sexualidad es mucho más que la genitalidad. El hombre tiene sus características, la mujer, su esencia, su sustancia como mujer, es íntegra y la genitalidad es una parte de él, que tiene una misión. Claro, pero en esta deconstrucción va la Si vos disociación. decís que la sexualidad, nada más que eso, chao, lo vamos a dejar. ¿Ayer? No, iba a decir lo siguiente, que a veces también lo que noto, y sobre todo en gente que uno dice, bueno, la conozco hace muchos años, tiene este tipo de pensamiento y demás, no solo lo que absorban los chicos, que eso es verdad, sino también el adulto que siempre estuvo posicionado en... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y de golpe no... Si querés, acá hay lugar. Y de golpe también empieza a cuestionarse esas cosas. Tanto más cuando tiene hijos. Y esa suerte de autodiálogo personal que tiene el adulto la transfiere en el hijo como un hábito también familiar. Lo más común. Claro, yo quiero que sea feliz porque en realidad yo eso no lo tuve en mi infancia, ¿no? Entonces, transponando cuestiones propias de frustraciones, experiencias psicológicas y demás de vida, de adultos grandes, no digo adultos de 30, 40 años que recién arrancan, me refiero a gente bastante más grande que
empieza también a entrar en esa cuestión y transfiere ese pensamiento personal en los chicos. Porque siendo padres, además generan ese autodiálogo que tienen ellos en el niño, que por ahí no se planteó. ¿Se entiende? Eso es la Que el niño no se lo planteó. Claro, que el chico, estando en un contexto tan. Que esto es un tema común y corriente que los chicos tienen adentro de la escuela, en los medios de comunicación, entre ellos y demás. Por ahí no se lo plantean. Pero en casa también aparece en el adulto estos nuevos pensamientos. Entonces el diálogo de la dinámica familiar también se modifica. Eso es inducción psicológica. Exacto. Y hay toda una disciplina en un área que, bueno, no viene al caso, que se llama acción psicológica. Hay muchísimas escuelas y todo lo que está leyendo Marcelo es un área, tienes un sustrato en eso. ¿Cómo influir en la gente para que terminen pensando lo que esos documentos sostienen? Sí, claro. Hago un paréntesis, presento a Estela Maris. ¿Qué se dice? Sí. Estela Maris es alumna de primer año de Filosofía y Teología. Tenemos algunos alumnos y no alumnos. Jaco y León son hijos de una alumna de tercer año. Jorge es exalumno del instituto, licenciado en educación religiosa. Sebastián es mi hijo. Leisa es su novia, estudiante de magisterio, primer año, y bueno, excelente día de la carrera, profesora de esta casa. Sigamos. Bien. Haciendo un poquito de historia, todas estas ideologías están funcionando con una pantalla. La pantalla es la presunta defensa de los derechos de la mujer. Es decir, yo me animé a poner ahí, después cuando les dé el power van a ver que yo me animé a poner que esto tiene una matriz crítico-revolucionaria, marxista. ¿En qué sentido? En un nuevo sentido marxista, no en el sentido de Marx y de Engels, que proponían una revolución proletaria que aboliera la propiedad privada y se apropiara de los bienes de producción. No. Cuando ese modelo revolucionario fracasa en Occidente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX para acá, en la Europa central, en los países sobre todo que están muy bien económicamente, donde al obrero ya no le sirve hacer una revolución, porque tiene casa, auto, trabajo, cobertura social, no le interesa la revolución, hay todo un círculo intelectual de clase media alta, por ejemplo la Escuela de Frankfurt, que empieza a pensar por dónde se puede llegar a hacer un nuevo planteo crítico revolucionario que ya no quiere atacar la base, sino que ya quiere infiltrar al Estado ideológicamente. Ahí aparece claramente la figura, entre otros, de Gramsci, ¿cierto? La Sí. cultura. Yo digo, es como que buscar hacer una revolución así porque sí, a toda costa y nada más. Como no le sirvió una, listo, vamos a crear un nuevo pensamiento y hacemos otra revolución. A ver qué onda. Bueno, lo que pasa es que muy bien, está clarísimo lo que vos decís. En el espíritu revolucionario occidental está el de apropiarme lo que no es mío y es del otro en pos de una supuesta justicia social. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a hacer acá? Se empieza a fabricar, primero, una víctima y segundo, un victimario. Los que hemos leído la literatura de Tolkien, no han visto las películas del Señor de los Anillos, se ve claramente lo que hace Saruman con un montón de pueblos ignorantes, heterogéneos, los orcos, los urujai, los ciertos hombres. ¿Qué hace? Primero, parte de gente bastante ignorante, resentida por otro montón de cosas, les fabrica un enemigo común, que en la novela de Tolkien es el mundo del hombre, les hace creer que es la causa de todos sus males, entonces todos se aunan, tipo bolsa de gato, de una manera heterogénea, frente a un enemigo común. Ya tienen cómo canalizar su odio. Tienen noción de clase, que es lo que Marx plantea en toda propuesta revolucionaria, noción de clase, y su vida tiene un sentido. Terminar con ese. Que la mujer ha sido de los dos sexos el desplazado históricamente del Occidente, no hay prácticamente dudas. Sí. Sería una torpeza, una necedad no admitir esto. ¿No es cierto? El problema es, y que los homosexuales han sido siempre discriminados, también es una realidad que no podemos negar. El problema es cuando a esas causas
a ese progreso en los derechos, tanto de la mujer como de las minorías sexuales, se las toma con un lobby ideológico y se las usa. Se las usa para lograr fines políticos. El otro día estaba escuchando brevemente, creo que alguno de acá lo escuchó más extensamente, un chico homosexual que él no se sentía parte del LGTB. Casualmente porque se sentía usado por el lobby gay. No quería saber nada con toda esta movida. Y viviendo su homosexualidad, ¿no? ¿Cómo lo escuchaste? Lo escuché en YouTube, con un politólogo que se llama Agustín Laje. A mí me gusta bastante. Ah, sí. Yo no sigo a la gente. Dale, eso es un libro de Agustín Laje. A ver si lo O sea, Laje empieza a hablar de cómo funciona el movimiento de izquierda desde su base, como por ahí hablaste, Marx, Engels, qué sé yo, y después dice cómo es hoy el post-marxismo, ¿no? O sea, cómo lo implementamos en la sociedad de hoy. Cómo es este marxismo, pero de otra manera. Dice, pongamos un ejemplo para aclarar la idea. Un grupo de trabajadores mantiene demandas particulares, como por ejemplo la necesidad de un aumento salarial. Grupo de mujeres, por otra parte, construyen demandas de protección para el sexo femenino frente a los casos de violencia contra la mujer. Grupos indígenas, por su lado, reclaman porciones de tierra basándose en supuestas posesiones de sus antepasados remotos. Estas demandas separadamente carecen de fuerza hegemónica, pero la izquierda tiene la misión de instituir un discurso que, sobre un terreno de conflicto mayor, articule estas fuerzas en un proceso hegemónico que las haga equivalentes frente a un enemigo común, el capitalismo liberal. Ya termino. Es decir, la izquierda debe crear una ideología en la cual estas fuerzas puedan identificarse y unirse en una causa común. La nueva izquierda debe ser el pegamento que unifique, invente y potencia todos los pequeños conflictos sociales, aunque estos no revistan naturaleza. Es lo de Saruman en Tolkien. Mostrar la tapa de ese libro. Sí. Laje puso al Che Guevara con arito, labios pintados y la bandera LGTB atrás, y el símbolo del feminismo, ¿no? Como una mofa de todo esto, porque una de las cosas que plantea esa obra es cómo hoy en cualquier manifestación callejera LGTB aparecen banderas rojas con la cara de Guevara. Guevara, que era una persona que confinaba campos de concentración a la homosexual en Camagüey, junto con los testigos de Jehová. Al son de la palabra de Fidel, que la revolución no necesita peluqueros. Ahora Eso les ponía en el cartel a donde los confinaba, a una isla. La revolución necesita peluqueros. Ahora están discutiendo en Cuba, ahora. Creo que ya lo han presentado el matrimonio. ¿Ah, sí? Sí, este año. Hace un mes. Bueno, sí, perdón. Y también cuando fue la marcha del 8 de mayo. El 8 de marzo. De marzo, Día de la Mujer. a principio de año hubo una desde Plaza Moreno por la diagonal que va hasta Plaza Italia, no me acuerdo el número. Sí, la 74. Esa. A mí me tocó pasar por el medio. Pues yo iba a trabajar al Lido. Tuvo una multitud de gente que vio todo eso, era una mujer y lo que veía la bandera del Partido Comunista Revolucionario, Partido Comunista Extraordinario, Sí. Pero es esto, es un rejunte de minorías. Estos partidos de bandera roja son los que después de una elección sacan el 1,2%. Y allá, y vos lo ves por la calle y decís, mamá, el mundo se volvió comunista. No, no se volvió comunista. Fíjate lo que dicen las urnas. ¿No? Yo Sí. un par de cositas breves. La primera es que, bueno, tengo 70 años, ¿no es cierto? Soy un hombre grande, con la vida hecha. A lo largo de mi vida, y sobre todo en el ámbito militar, han surgido casos de homosexualismo. Porque es un lugar promiscuo, hay mucha gente. Lo que me enseñó la experiencia es que generalmente hay un aspecto cultural determinante. Es decir, ignorancia, prioridad de los sentidos sobre la razón, casi brutalidad, y muy pocos casos de inclinación natural, muy pocos casos. ¿En qué ámbito? Y con una onda Militar. en el ámbito militar, y con una onda de perversidad en el fondo de todo eso, que indudablemente la perversidad que manifiestan no puede ser tomada como algo normal, porque el bien y el mal no se pueden equiparar. Eso es lo primero. Y el segundo comentario que quería hacer breve es que ahora yo estoy yendo a la universidad
a ciencias económicas por un curso que estoy haciendo. Y el nivel de, ¿cómo puedo decirlo? De deseducación de la moral del alumnado es patético. La del Estado, ¿no? Sí, de forma. Es patético. Yo me quedé alarmado viendo los pañuelos verdes, los carteles, la actitud de los estudiantes. Sí, hay un vacío de décadas que ha contribuido a que ese vacío fuera ocupado por cualquier cosa. Los que tenemos unas cuantas décadas, hemos visto en el 90 a este país mirando Tinelli todas las noches, que, o sea, no porque Tinelli uno lo puede ver con el programa de entretenimiento, pero era el top. Era el top. Y nosotros hace tiempo que venimos viendo, sobre todo lo que son las carreras docentes, un vacío de idea que vos decís, este vacío en cualquier momento va a ser ocupado por cualquier cosa. Me parece que llegó ese momento. En esto de la matriz crítico-revolucionaria, en donde yo pongo ideologización de la defensa de la mujer, vuelvo a repetir que soy un convencido de la lucha de la mujer, de la productiva lucha de la mujer en el siglo XIX y en el siglo XX. Otra cosa muy distinta es la politización ideológica de esa defensa, ¿no? Ya en los escritos de Engels es el gran teórico que con Marx diseñan el materialismo dialéctico revolucionario, de praxis revolucionaria. En Engels está el germen. Les recomiendo ese libro de Laje que hace una recensión histórica muy interesante de todo este movimiento. Ya en los libros de Engels aparece el conflicto varón-mujer como discriminador de la mujer, ¿sí? En los escritos del proto-marxismo está la propiedad privada y la familia como modelos de opresión femenina. Ahí voy a citar un cachetito, una frase de Engels, ¿no? El primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer unidos en matrimonio monógamo, y la primera opresión de una clase por otra con la del sexo femenino por el masculino. Friedrich Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ese es el nombre del libro. Claro, es decir, después del 60, en Occidente, con lo que yo decía recién, cuando ya no es posible una revolución proletaria, el marxismo se infiltra culturalmente. El Mayo francés del 68 yo creo que es la muestra al mundo de una sociedad que empieza a buscar enemigos donde concretamente no los hay, pero empieza a manejar ideológicamente la realidad para empezar a sentirse oprimido y empezar a atacar y responder violentamente contra eso. Desde el punto de vista espiritual y teológico e histórico podríamos decir que no es ni más ni menos que el espíritu que quiere la guerra. ¿Está? Porque, vuelvo a repetir, esto se da en países que están económicamente muy bien acomodados, ¿sí? Entonces, bueno... El tema es cuando se da en países donde no solo no hay educación, sino no hay medios para otras cosas, y esto termina siendo una manipulación asquerosa de cabeza, sucia. Bueno, primer entonces de construcción, la deconstrucción sexual. En resumen, se cambia la diferencia sexual por la diversidad sexual. No hay distintos sexos, sino que hay muchos sexos. ¿Sí? Hay distintas variables y hay que aceptarlas a todas y equipararlas unas sobre las otras. Acá aparecen un montón de vicios filosóficos también. En este caso, el relativismo. El relativismo lo que dice es que en realidad es toda una especie de horizonte, todo un paralelo, ¿no? En donde no hay nada superior a nada, ni nada inferior a nada, sino que cínicamente juega con que las cosas son como son. No tiene sentido pensar en cómo deberían ser, sino en son como son. Por supuesto que ningún relativista lleva esto hasta sus últimas consecuencias, porque es muy fácil en países como el nuestro a los relativistas morales escucharlos hablar de derechos humanos y ponerse verdes cuando se les habla de que acaba una dictadura. Es decir, le aparece la moral de golpe. Ese amoralismo relativista, donde le tocaste una uña, saltan como nada, ¿no es cierto? Es decir, no lo pueden llevar hasta las últimas consecuencias. Nosotros en filosofía lo que enseñamos
es que cualquier sistema de pensamiento tiene que llevarse hasta sus últimas consecuencias para ver si admite la coherencia que pregunta. Para analizar. Y claro, exacto. Las ideologías tienen ese problema, como son sistemas de pensamiento reductiva. Ni bien uno lo hace correr por la realidad, por decirlo vulgarmente, pisan el palito enseguida. Ni bien empieza a correr. Bueno, segundo núcleo esencial de la ideología de género, la deconstrucción de la familia. Bien, acá el mecanismo de deconstrucción funciona de la misma manera, ¿no es cierto? La familia no es algo natural, sino que es algo cultural. ¿Sí? No hay ningún presupuesto biológico, vital, orgánico, social, que sostenga un tipo de familia, sino que los tipos de familia son nada más que convenciones epocales, culturales, intersubjetivas, que han organizado la civilización. Sí, sobre eso, igual Es un producto evolutivo. ellos, al meterse en todo esto, la biología, las cosas científicas y todo eso, de todos modos, siempre te demuestra que eso está mal. Cualquiera que quiera saber la verdad se da cuenta que lo que ese planteo es un gravísimo error. Y entonces, así, muchos, en lugar de decir así, que no hay ningún. En la biología no hay demostrado que. O no hay ningún orden natural así para la familia ni nada, porque es algo convencional. Muchos agarran y dicen como que todo eso es. O sea, como que la ciencia no tuviera valor en esto, es todo emocional y subjetivo. Yo la verdad estaba hablando con un profesor en la escuela, no tiene nada que ver con esto, pero era de automatismo, máquinas eléctricas. Pero yo justo me toqué un tema del feminismo, así, hablando con un compañero, cuando él entró, se enganchó y le llamó la atención que estuviéramos hablando de eso y pregunta por qué nunca hablamos de eso en la escuela, que estaría bueno tú hablar. Es una escuela técnica, ¿no? Sí. Y empezamos a hablar de esas cuestiones y yo le dije una cosa sobre cómo tiene que manejarse la sociedad, cómo se organiza, y dice, pero eso es muy lógico. Y en la sociedad, y vos debes aprender esto porque a mí me costaba aprenderlo, entenderlo, me decía, en la sociedad se manejan con sentimientos, con emociones, lo lógico no tiene cabida, me dice. Y yo digo, pero eso está mal, no puede ser así, porque entonces, claro, porque vos te sentís mal, te molesta ver a los negros en la calle, te sentís mal, la mayoría se pone de acuerdo y listo, Los matamos a todos, claro. Sí, gracias a Dios la sociedad se maneja por otras cosas. Por ejemplo, tiene un orden jurídico interno que no está teñido de emociones o no debería estarlo. No debería estar. Por suerte todavía tenemos un Estado de Derecho, ¿no? Todos hacen eso, se gobierna la minoría. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es decir, que nosotros podamos estar acá reunidos y no le tengamos que rendir cuenta a ninguna autoridad, yo creo que es una Sí, gran. también tenemos que rendirle cuenta de todo lo que se han afanado y que no hay No, a ver, todavía. que no rindan cuentas de nada o que no rindamos cuenta de nada, no quiere decir que tengamos que rendir cuenta de todo. Nosotros, Muy si este. evidente lo de Kirchner y que todavía la señora siga libre, es como que, wow, se robó el país, ella y sus secuaces, y él sigue siendo senadora. Eso no es la contradicción y yo mira que... Sí, bueno, pero no es pasional eso. Es decir, eso tiene un respaldo jurídico, la inmunidad diplomática. Perdón, siempre vamos a terminar en el hombre y su concepto de dominio a partir de la naturaleza de la ira. A partir de la naturaleza de la naturaleza de la ira. caída. A partir del pecado original, el hombre le nace el concepto, por su soberbia, el concepto de dominio. Cuando habla de la mujer, cuando Dios le dice a la mujer, parirás con dolor, buscarás al hombre y él te dominará. Está describiendo no solo la relación varón-mujer, sino que está describiendo cómo la actitud humana cambia después del pecado original. Y eso es lo que yo quería decir, que se transmite a toda la estructura social. Y están estos grupos que se justifican, que corrompen para dominar, para satisfacer a sí mismo. Y todo esto se va de la definición antropológica del hombre, que es naturaleza sustancial de carácter racional. Y
y que tiene dos potencias espirituales que son la inteligencia y la voluntad. Y la voluntad tiene que ser iluminada por la inteligencia. Bueno, el otro día estábamos explicando. Tu voluntad. La voluntad tiende a buscar lo que es bueno. Tal cual. El otro día explicábamos, creo que fue acá, cómo trabaja filosóficamente la ideología. Revierte esa polarización. Claro. En vez de que la voluntad sea orientada por la inteligencia, la voluntad por inclinación a afecciones subjetivas, caprichosas a veces, fuerza a la inteligencia a fabricar un pseudoargumento que justifique su adhesión desordenado a un bien aparente. De ahí sale la ideología, Sí. ¿no es cierto? Casualmente hablando de ideologías y esto de la deconstrucción de la familia, bueno, si la familia es algo cultural y no natural, dependiente de épocas y de costumbres, por lo tanto es susceptible de ser reconstruida de otro modo. Quería comentar algo. Sí, por favor. Sí, es parecido a lo que estaban diciendo recién hace un cachito. Yo una vez fui a un retiro y explicaron sobre que a partir del pecado original se cambió el orden de que estaba voluntad, inteligencia y acción. Se cambió el orden y pasó a ser voluntad, acción y después inteligencia. Y, o sea, si nos ocurre algo, lo hacemos y después capaz lo pensamos y nos sentimos con culpas y cometemos el error y cosas así. Sí. Eso en filosofía se llama voluntarismo. ¿Sí? Hay toda una corriente que ya aparece en Occidente en el siglo XIX, sobre todo, que considera que en realidad todo el móvil del ser racional es una voluntad de poder. Voluntad de poderío. Voluntad de poderío. ¿Sí? No es una inteligencia que busca la verdad, sino es una voluntad que busca imponerse. Claro, ¿no? ¿Para qué querés el poder? A ver, yo viví todo el proceso del kirchnerismo tan de cerca. Ajá. Yo fui a trabajar a Río Gallegos antes de que existiera el kirchnerismo. Vos sos asistente social, ¿no? Sí. Yo a partir del 80 ya estaba en plena dictadura, yo estaba en Río Gallegos. No existía el kirchnerismo. Existían los militares. Y después vino la guerra de las Malvinas y después vino la democracia en el 83 y después llegaron ellos, digamos, con toda su maquinaria. Yo lo vi nacer, a mí no me lo preguntó nadie. Entonces, perfecto, era una máquina, pero era un motor, ¿viste? De juntar, poder. Tengo familiares en Río Gallegos y antes de que apareciera Néstor Kirchner como presidente, nos decían eso. No, ustedes no saben lo que es esto. No, que mirá, que parece una línea nueva del peronismo. Fíjate que están haciendo alianza con algunos radicales. Ustedes no saben lo que es esto. Si llega a llegar al poder van a ver. Te digo vos hablaste del mayo francés. Sí. Hay un refrán que escribieron ahí, más allá de que el mayo francés fue promovido por la CIA para golpear a De Gaulle, Claro. conociendo la realidad social francesa. Los estudiantes escribieron, seamos coherentes, pidamos lo imposible. Eso te sintetiza, lo escribieron en las paredes, eso te sintetiza una actitud psicológica donde la voluntad está encima de la inteligencia. Sí. Sí, es tal cual. Esta reconstrucción de la familia genera el patear el tablero y que cada uno arme como le parezca. Aparecen como valorizadas cambios en las configuraciones familiares, distintos modelos de familia, organización familiar según las diversas culturas y contextos. A ver, me quedo en el segundo. Una cosa es que haya distintos tipos de familia. Yo soy un hijo de una familia alternativa. Mis viejos se separaron en el año 72, cuando en el año 71 no se separaba nadie. Era un escándalo. La separación de mis padres fue un escándalo familiar. Sé perfectamente lo que fue en el 73, 74, 75 ir al colegio como hijo de padres separados. Era casi visto como un discapacitado. Ahí voy. Una cosa son los distintos modelos de familia, los distintos tipos de familia. Pero otra cosa es poner como modelo cualquier tipo de familia. Como si todo fuera lo mismo. Yo, hijo de padres separados, no pongo como modelo de nada una familia rota por la mitad. No es modelo. Es un tipo de familia. Ahí voy. Hay que respetarla. Es tan digna como cualquier otra. Es más, necesita un montón de ayuda.
una madre criando hijos sola en la década del 70, que no era de hoy. Pero no vamos a decir que eso es un modelo. No es modelo de nada. Eso era lo más normal. No, la paternidad de mi padre la sufrí toda la vida. La falta de paternidad. Yo sufrí algo quizás peor, porque mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años, con violencia, con mucha violencia. Eso yo lo vi todo. Y mi madre resolvió quedarse sola, una mujer cristiana, y dedicarse nada más que a cuidar a sus 2 hijos hasta el final de su vida. Eso para mí me marca. Nos marcó a mi hermano y a mí, porque ella sin nada, porque me acuerdo que a los 2, bueno, esto no sé si hace falta hablar. Pensarlo como modelo, es lo que estamos diciendo. ¿Es modelo eso? No es un modelo equiparable ni por eso. No es imitable, No. es superable. No. ¿Jaco? No sé si estaba exactamente metido en lo que estaban mencionando ustedes, pero ¿qué es el hombre? Porque cuando dicen yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, ¿qué es por fuera también del propio cuerpo la idea de hombre o de mujer? No tiene sentido, que es algo abstracto, le ponen el título. Mirá, suena, ¿sabes qué? A literatura. Y la literatura es una ficción. Este tipo de ideología tiene mucho de ficción, de artificial. Yo entiendo un señor que un día se despierta y es una cucaracha, Kafka, ¿no? O un tipo que un día es un elefante y el otro día es un ser humano. O que un día es Dr. Jekyll y el otro día es Mr. Hyde. Es decir, ojo que esto está muy manejado por gente formada en las ciencias sociales y en la literatura. ¿Por qué es tan afín a todo esto la gente de arte, del teatro, de letras? Por su sensibilidad. Bien, me parece muy bien. Tienen una naturaleza poética, mental muy desarrollada. Lo entiendo porque yo vengo también del mundo del arte. Mi mujer es escritora, lo sé. Conozco el paño. Pero hay un momento donde uno dice, bueno, a ver, una cosa es la ficción y otra cosa es la realidad. Claro, porque si vos te lo pones a ver, todo esto, si no pasara en la vida real, pero estuviera relatado en un libro, una historia así, Sí. como que estaría Es una historia de terror, Sí. algo así, como un Sí. sueño cayero. Yo muchas veces cuando a uno le toca intercambiar con gente que sostiene estas cosas, siempre por ahí invito a que abran un poco la cabeza a esto. ¿Qué perspectiva en años y en tiempo le daríamos a todo esto? Porque aparte esto es reciente, es nuevo, no la homosexualidad, pero esto de que yo me siento encarcelado del modo platónico, esto es la cárcel del alma en mi cuerpo. Perfecto, entonces me hago todas las operaciones posibles, la hormonización ya de Y el chiquito. Estado se lo deja hacer, Sí. también es cierto. Está bien, sí, Lo sí, bancamos, lo banco, claro. lo banco. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Como, qué sé yo, cuando te dicen, mira, fulanito y menganito se pusieron de novio, che, esto van a ser una pareja ideal. Tiempo. Espera un cachito. Vamos a ver el otro día en un colegio que yo trabajo fue este hombre que se operó y se hizo mujer y es profesora de inglés ahora, acá en La Plata, en un colegio que yo trabajo, no católico. ¿Y cuánto hace que es transexual? Y hace 1 año y medio. Bueno, vamos a ver dentro de 20 años dónde está. Y que va Su vida, toda su vida, sus proyectos, su vida interpersonal, su vida social. Esperemos. A ver, ¿a dónde llega? ¿Qué construye? Yo pienso, ¿cómo podés ser una persona así, ya sos viejito, ya pasó toda tu vida, estar pensando cómo se dio tu vida así? Yo pienso, ¿sabés qué? El tipo que dijo ser una chica de 6 años que ahora fue adoptado por una sí, tenía hijos. ¿Sabes qué? No tiene conciencia del final de la vida. No solo no tiene conciencia del sentido de la vida. La mayoría de las cosas terminan contándose. Pero ya está Porque el pecado, Vamos a ver. entra el pecado en la naturaleza humana, con la caída, y con él entra el dolor y la muerte. Es así, no era como era antes.
ese tipo de desvío, yo no sé, ese va vestido de mujer y todo. Bueno, ese tipo No, pero se ha mutilado el cuerpo para no ser lo que es. Bueno, Claro. ese hombre. El útero, por ejemplo. Se puede No, mutilar. y se va a tener que hacer el examen de próstata a los 50 años, vamos. Pero más vale. Claro, es decir, y a medida que pase el tiempo, el ser humano va adquiriendo conciencia cada vez más fuerte del final de la vida. Eso es así. Por eso, ahí hay que ver la temporalidad y el proceso histórico de esa vida. Qué terrible. Aquel eslogan, ¿no? Dios te perdona siempre, los hombres te perdonan a veces, la naturaleza no te perdona nunca. La naturaleza se la cobra siempre. Habla con un adicto, ¿sí? Habla con un alcohólico, la naturaleza te la pasa siempre la factura. Bueno, yo que voy caminando con todo esto en esta charla de construcción de la familia y de la construcción de la sexualidad. El mensaje en los dos casos es siempre el mismo. Se trata de algo, tanto la familia como la sexualidad, de algo cambiante y que detrás de sus variaciones no hay ningún núcleo esencial. Ningún núcleo esencial. Esto, en filosofía, se llama nihilismo. Nihilismo. Nihil en latín es nada. Es un abismo. Si yo creo que yo soy el hacedor de todo, de mi sexualidad, de mi vida, de mi cuerpo, de mi destino, de mi país, yo soy quien construye todo, es porque sospecho que en el fondo no hay nada. Y si no hay nada, hagamos cada uno lo que nos parezca y tratemos de vivir la vida lo más placentera posible. Pero la madre de todo esto es este nihilismo constructivista. Parto de la base de que no hay nada, dado de antemano, no hay esencia, no hay verdad, no hay bien, no hay mal. Yo soy el hacedor de todo eso. Y vos sos el hacedor de todo eso. Tratemos de construir, vos tu castillito y yo el mío, molestarnos lo menos posible y veremos. Total, algún día se termina. No, Dios nada, Dios no existe. Pero es como, el bueno pensar eso también está muy metido en mucha gente. Vos veces estás hablando con alguien que te dice disfrutar la vida, que la vida es una sola, cosas así, y te lo dicen como una frase más. Pero te dicen eso. Se justifican a sí mismos. Claro. Es el consuelo de todo. Sí. Es la forma de consolarte y tratar de ser y consolar. Vos podés tener que decir, sí, la vida es una sola, es el tiempo de merecer. También hay una frase también sobre el relativismo que me encargó eso de Google, que decía el relativismo es el primer refugio de los canallas. Claro, sí. Lo que pasa es que en ese nihilismo relativista y constructivista, en el fondo, sigamos pensando en esta voluntad que está tratando de emerger en la conciencia de irrumpir despóticamente. Si yo parto de la base que no hay ninguna naturaleza dada de antemano, tampoco hay ley. Porque toda naturaleza tiene una ley. Es decir, yo en este momento estoy sujeto, aunque no quiera, a la ley de gravedad. Si yo quiero salir flotando en esta cita, no puedo, estoy agarrado al piso, porque hay un planeta un cuerpo más grande que yo que me atrae. ¿No es cierto? La digestión del mate que me estoy tomando va para abajo, no puedo hacer que vaya para arriba. Menos mal que no va para arriba. Leyes sociales. Por favor. Leyes sociales. La naturaleza humana también tiene leyes. Hoy, países como el nuestro, desde el punto de vista jurídico, están nadando en iuspositivismo. Es decir, existe la ley positiva, no la ley natural. Las leyes son un montón de consensos que hoy decimos que son así y mañana serán así. Pero esto no es nuevo. La filosofía nos ha mostrado que esto no es nuevo en la historia. Esto en los sofistas griegos del siglo V a.C. ya está, el convencionalismo jurídico. No es algo que se le ocurre al posmoderno porque descubrió la luz y la pólvora, ¿no? Descubrió lo nuevo que nadie se había avivado. No, este es el vicio más viejo que existe. Es la manera de poder justificar cualquier cosa que a mí me parezca, en la medida que no mate a nadie. No está ni bien ni mal, es mi verdad y se acabó la batería. Se acabó, porque acá dice que se está agotando la batería. Sebastián, ¿tenés el cable? Justo les quería mostrar un...
Está sujeto al Pero orden bueno, de la que no mate a nadie, no, porque con el aborto es lo mismo y ahí sí mata. ¿Ves que la naturaleza Tal cual. Yo, la naturaleza no perdona? No, claro, mirá, la naturaleza. una vez estaba hablando con un anarquista, No, son insufribles. sobre un grupo de anarquistas y me habían dicho que la sociedad necesitaba como... La sociedad que estaba establecida necesitaba destruirse porque a partir de que se destruyera se iba a formar espontáneamente una tendencia natural de las personas a formar una más perfecta. Pero te lo planteaban de un modo y me lo volví a repetir como si la sociedad tuviera que tener constantemente estar dividida, tener un conflicto eterno donde todo el tiempo se creara y se destruyera a sí misma para ser cada vez más perfecta. Bueno, lo que pasa es que ahí no, pero es propio del criticismo revolucionario marxista. Es decir, filosóficamente, cuando uno lee a Marx y Engels, ellos plantean la dialéctica. La dialéctica acá no tiene que ver con lo dialógico, no en ese sentido. La dialéctica acá es la oposición de los opuestos, al modo de Heráclito. Ellos están convencidos de que el motor de la historia es el conflicto. La guerra es la partera de la humanidad. Cuanto peor, mejor, sonó el otro día acá. No creen en esto del bien común integral, de la armonía entre los pueblos. No creen en la paz. El antagonismo es... No. Lo que genera la evolución histórica es la lucha. Por eso es que hay que fabricar bandos y hay que hacer de cualquiera de estas realidades una guerra. Uno tiene la sensación, corríjanme porque es una apreciación mía, de que me quieren hacer creer que esto es una guerra civil. Sí. Con los colores de los pañuelitos, con las discusiones. ¿Cuánta gente, cuántas amistades de años se empezaron a romper con el tema del kirchnerismo? Con el tema del aborto, antes del tema del aborto, yo hace ya 2 o 3 años cuando empieza a caer el kirchnerismo antes de 2015, mucha gente nos ha dicho, escúchame, tengo un grupo de exalumnos de la secundaria que porque hay 2 que son K, no nos podemos juntar más porque cualquier tema lo llevan enseguida para cuando encontraron a ver que perdieron poder, que se terminan yendo. Sí, pero gente de trabajo, no gente que está acomodada de arriba. No, gente que por esto rompía con la familia, con los amigos. A eso iba con el tema de los adultos, digo. Gente que uno conoce de mucho tiempo, después termina viendo que tiene una reacción en una conducta totalmente diferente a la que habías conocido. Yo una vez estaba también hablando en la escuela y había hecho para aplicarlo, había hablado de tesis y antítesis y la síntesis. Sí. Y está la tesis siendo un bando, la antítesis siendo el otro, y en todo caso no es una unión o una síntesis de forma pacífica de uno. No. Es uno destruyendo al otro, a la tesis y la antítesis lo destruye la síntesis. Es esa mezcla rara que anda. Sí, ahí entra claramente esto trata de ser filosófico, pero lo teológico entra. Ahí entra claramente lo demoníaco. Porque el demonio no quiere la síntesis de nada. No se está bajando con el demonio. No, exacto, trabaja las 24 horas. Quiere la oposición y la contradicción, ¿sí? La guerra. Esto es un estado como de guerra cultural. Bueno, en el fallido cañón, que hoy no anduvo, esto sí necesitaría compartirlo. Yo no sé si por ahí, Telamari, si te podés correr un cachito, digo para ver. Porque... ¿Más hacia adelante? La pantalla, a ver, díganme ahí. Bueno. Yo estuve buscando ¿se ve ahí o no? Sí. Algún croquis, después lo voy a subir con todo esto, lo van a poder ver bien. Un croquis de la realidad hoy, de la diversidad familiar hoy. En Argentina no encontré nada en la web. Sí encontré este gráfico que está sacado del año pasado de un programa en México que son pro esto, ¿no? Pro diversidad sexual y familiar. Bueno, ellos hablan de 11 tipos de familia. México es un país que, si bien estamos lejos, en algunas cosas tenemos bastantes parecidos, ¿sí? Hay toda una cuestión neomarxista cultural muy metida.
Ellos con las leyes estas de cultura de la muerte están mucho más avanzados que nosotros, desgraciadamente, y tienen una persecución a la iglesia bastante importante. En esta parte de la Argentina nos parecemos un poco a los mexicanos, así que bueno, me pareció relativamente valorable. Bueno, porcentajes. Parejas del mismo sexo, el 0,6%. Es esa linita roja que está ahí arriba. Esto naranja, que es lo mayoritario, serían papá, mamá y niños. El 25,8%, ya es la cuarta parte de la torta. En un país que tiene crisis económica, narcotráfico y que le han cerrado la frontera con Estados Unidos, es decir, no le están pasando bien, y sin embargo, la cuarta parte de la sociedad tiene papá, mamá y niños, hablando de orden natural y hablando de orden artificial, ¿no? 0,6 contra 25,8. Bueno, mamá sola con hijos, lo que hoy llamamos modelo monoparental, que se ve mucho en la clase media. Jefa de familia. Sí, jefa de familia, ¿no? Bien. En México en este momento tiene el 16,8%. Papá, mamá y jóvenes, un 14,6%. Papá y mamá jóvenes serían estos matrimonios que, como decimos vulgarmente, cerró la fábrica. Tuvieron 2 hijos, 3 hijos, pero ya está, listo. Por ahí tienen 40 y pico de años y el más chiquito tiene 20 y algo. Ya está, listo. De algún modo se cerraron. A una familia numerosa, a la sexualidad abierta a la vida, de algún modo se han cerrado o tuvieron algún inconveniente. Pero, digo... Pero igual comparte el esquema de papá, mamá. Sí, es decir, es una familia heterosexual. Ojo entonces que a este 25,8 hay que sumarle el 14,6. Después, padres, hijos y otros parientes, un 9,6. Los otros parientes por el dibujito... Los otros parientes No, los modelos alternativos de familia. ¿Cómo? No entiendo. Padre, madre y otros parientes. Acá el dibujo muestra papá, mamá, 2 nenes y un abuelo que está con el bastón. Un abuelo que no está en vez de un geriátrico, lo tiene en casa. Sí, contando como familia, es decir, a ver, para que no veo. Al 25, si alguno está con la calculadora, 25,8 más 14,6, habría que sumarle el 9,6. ¿Hay de mascota también, digo? No, mascota no, todavía no. Bueno. ¿Cuánto sumamos? ¿Hasta ahora cuánto va? Sí. 50, redondo. Bueno. Familia reconstruida. Familia reconstruida sería familia que se separaron y se volvieron a juntar. No, que se casaron con otro. ¿Que se casaron con otro? ¿Reconstruida? No sé. Porque acá hay mamá y papá y 2 nenes. No sé. Bueno, cualquiera es heterosexual y tiene hijos. 3,8. 3,8. Después, papás solos con hijos que han enviudado, ponele, papás, 2,8, esa no lo contaría. Pero bueno, voy a esto, ¿no? Después dice nido vacío, 2 ancianitos, muestra. No sé si será gente que no pudo tener hijos o que sus chicos ya son nidos. Claro, está bien. Bueno, colorín colorado, sí, hetero. ¿Cuánto? ¿Estamos siendo heterosexual o homosexual? Sí. Heterosexual sería 6,2, nido vacío. Claro, nido vacío cuando vuelan los chicos. Bueno, colorín colorado, ¿cuánto da el número? 62,8. Contra el 0,6. Y el otro, perdón, 62. El 0,6 y el 40 y pico, ¿qué? Y luego tenés la gran cantidad de mujeres solas. Después tenés, en lo que no nombré, mamá sola con hijos, 16,8. Padres, hijos y otros parientes, esto ya lo conté. Pareja joven sin hijos, 4,7. Corresidentes que no sé qué son. Corresidentes no sé. Ahora, acá hay un aspecto que ese cuadro habla de parejas y qué sé yo. De familia, sí. Tipos de familia. Tipo de familia, pero no habla de matrimonio. Porque acá en Argentina, por lo menos lo que yo veo, es que el matrimonio prácticamente ya no. Sí, no en el sentido religioso, en realidad los momentos en las reuniones. Casados de todos modos, lo que Sí. Sí, dale. La división de este cuadro claramente está manifestando
a ver, que tiene un eje de fondo, que no tiene, en los diferentes tipos de familias, lo que no está queriendo mostrar, dígase, mamá sin hijo, nido vacío, parejas reconstruidas, o sea, está sustentado por la heterosexualidad. Sí, Eso es lo que no quiere demostrar, sino que ver distintos tipos de familias como un resultado de que yo miro hacia el mapa de arriba, ¿no? Entonces acá tengo la mamá sola, nido vacío, alguien que se reconstruyó, acá hay heterosexuales justo juntitos, como si eso no tuviera un sustento natural, que es justamente la heterosexualidad, sino como la suerte de un resultado de un censo, si querés, de una sociedad. Y por eso, justamente, el resultado que hay de distintos grupos de familias es algo cultural, como decía ahora. Es decir, Claro, como un análisis cultural de lo que no es natural. Claro. con toda la fuerza, estas ideologías por ahí lo que te pueden llegar a sostener es que esto se da ahora porque venimos de siglos de heteropatriarcado y que esto va a ir modificándose, lo cual sabemos que es poco verosímil. Es poco verosímil porque nosotros que acá vivimos en una ciudad muy particular, pero uno sabe que se va un poquitito de estas cajas de zapatos, de esta burbuja, y esto baja. No baja la homosexualidad. La homosexualidad siempre estuvo. Pero esta cosa histérica de querer equiparar cosas que tienen un 0,6 con cosas que tienen un 60%. El otro día, el documento que leímos con Marcela Barrión Nuevo, ella leía el estado actual de la ley y yo leía el proyecto de reforma que ya tiene media sanción en la provincia. El fundamento, al final, la fundamentación teórica de la reforma, de los artículos 5 y 9 sobre todo, decía, pero bien clarito, queremos que las minorías sexuales tengan un papel central. Ese era el documento. ¿Para qué? A ver, ¿cuál era el documento? ¿Es el proyecto de ley? La ESI. De la reforma de la ESI. No son perseguidos. Es decir, pero abiertamente ese planteo ideológico. A ver, una minoría tiene que ser respetada como minoría, pero no puede tener nunca un papel central. Desgraciadamente, el papel central en una comunidad lo tiene que tener la mayoría. No en cuanto a su dignidad y en cuanto a igualdad de derecho ante la ley, no señor. Pero no puede tener, que una minoría tenga un papel central, es una inclinación abierta y descaradamente ideológica de querer imponer algo que no tiene sustento en la realidad. No tiene ser en la realidad. Es contrario al bien común. Sí, El tal bien cual. común es el bien de la mayoría. Pero lo que pasa es que acá hay una renuncia explícita al bien común. Yo sigo un poquitito porque ya estamos por terminar. Bueno. La deconstrucción es planteada como defensa de la mujer, no como bien común. La maternidad y el matrimonio son opresivas para su realización personal, la de la mujer, ¿no? Este manualcito de formadores, si quiere después le traigo una copia de regalo. La perspectiva de género requiere de un proceso comunicativo que la sostenga y la haga llegar al corazón de la discriminación. 2 puntos, la familia. ¿Dice eso? Literal. A ver, léelo de La perspectiva de género requiere de un proceso comunicativo que la sostenga y la haga llegar al corazón de la discriminación, la familia. Están locos. Es guerra directamente. Manual de formación de formadores. Cuando les pase esto lo van a Bueno, ver. no tiene un poco de que ver, manual de forma. De formador. Vuelvo a repetir. Formador. Nosotros tenemos una nube de este grupo que se llama Docentes por la Vida La Plata, en donde está esto y está además el documento de donde yo saqué esto, que es de esta mujer de la UCA. Ahí están todas las citas, página, artículo por artículo, de donde está todo esto. Yo salí de abogado por la vida, pero me llegaban como 40, 50 WhatsApp por día, donde aparece un montón de información. Ahora, destruir el matrimonio, paradójicamente, juntarse, como se juntan mucho, es una visión de un hombre grande, ¿no? Es de alguna forma dejar a la mujer a la deriva. Tal cual. Porque la misión del varón es hacerse cargo de la mujer, cuidarla, amarla y protegerla. A mí mi mamá me dijo, cuando seas un hombre hecho y derecho y puedas mantener a una mujer, ahí te casas. Eso lo dice San Pablo en la primera carta, en la carta a los Efesios y los Colosenses. Terminan perjudicando. Tranquilamente. Además crean un enfrentamiento entre sexos. Cierro la idea
La perspectiva de género ve aquí, en el matrimonio, en la familia, una represión de la sexualidad. Una represión de la sexualidad. Pues considera que no hay en ello ni orden ni fin. Atribuírselos es algo de origen cultural. Ahí está la deconstrucción. Que restringe el uso de la sexualidad. La propuesta, en cambio, es la construcción de la sexualidad en orden a la satisfacción personal. Se reemplazan los órdenes, el orden y los fines por la satisfacción personal. Sigo leyendo el documento, mira. Perdón, Sí. ¿quién escribió eso? El manual de formador, formación de formadores. Manual de formación. Pero ¿quién es? Esto es Ministerio de Salud de la Nación. Sí, sí, es una cartilla que gira gratuitamente, es una publicación gratuita, en Monitor, en todos estos libros, estas revistitas que aparecen en la sala de profesores. Pero hay alguien que firme abajo. Sí, ahora después te doy la documentación. ¿Puedo repetir la idea recién, esto de la represión de la sexualidad? Te leo literalmente a ver si ilumina el texto. La educación sexual no nos dice cómo, cuándo, ni con quién debe tenerse las relaciones sexuales. Esas son elecciones personales. Solo nos ofrece una información que puede ayudarnos a vivir una sexualidad placentera, saludable y sin riesgos. Es que la naturaleza Así misma juega chiquitito. en contra de esto que dice que no hay orden ni nada después de todas las enfermedades sexuales. Tal cual. Están pasando un corto publicitario del control de la natalidad ahora del Estado, que es un reflejo de eso. Yo lo vi 2 veces, ayer. Yo escuché desgraciadamente al presidente hablando el otro día en el Woman 20. Yo lo vi, el video es una locura. Una locura. ¿Qué es más noble y decente el fin que plantean ellos con respecto a la sexualidad que el fin pleno de la naturaleza? No, porque para ellos la nobleza y la decencia son construcciones culturales, pasadas de moda. Porque esta gente considera que no existe ni el bien ni el mal. Con esto yo por lo menos termino. Tal cual. Con esto termino. Tal cual. Necesito que no exista el bien ni el mal. Así yo puedo hacer todo lo que quiero y no le tengo que rendir cuentas a nadie. Y que me dejen de jorobar. Es una barbaridad moral. En los colegios, colegios y algunos colegios católicos a nuestros hijos se les está enseñando la felicidad como un derecho. Ningún... ¿En escuela católica? Sí, la felicidad como un derecho. ¿Y sabes cuál es la definición de derecho a la felicidad? Plenitud sin injerencia del Estado. O sea, La el próxima- mismo puro. Exacto. Ahora nos tenemos que ir. En la próxima, en 15 días, los invito de paso, voy a hablar del tercer núcleo, que es el de poner a la salud reproductiva como centro. La centralidad de la salud reproductiva. Vamos a ver ahí cómo se han ido, sin que nos demos cuenta, cambiando los términos. Y ahora salud, también en pos de la defensa de la mujer, salud ahora no es la ausencia de enfermedad. La salud es aquello que garantiza el bienestar total, social y psicológico. Es decir, Eso fue siempre, la OMS lo dijo siempre, salud es... sí, exacto. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo que ser papá ahora y me quedé sin trabajo y como me va a traer una preocupación ser padre, tengo derecho a abortar. Porque el hijo tiene que ser programado. Claro, es una definición que parece que ya la diseñaron pensando en algún momento meter esto. Yo tengo entendido que en Gran Bretaña ya están hasta eligiendo el sexo del embrión. Pero sí, es el embrión en la carta. Lo envían como sexo neutro, entonces a ley un día lo viste de nena, el otro lo viste de No, nene. pero el embrión, es decir, si El el último. embrión es Está muy bueno. varón y Ingeniería tiene genética. una mujer, lo eliminan. Es una barbaridad. Ah, sí. Una Espartano. Sí, tal cual. Sí, pero eso tenía una razón. Sí, no sé si vos decís que le pueden hacer el XXXY No sé, cromosómicamente. pero esas no pueden renovar. En Gran Bretaña han evolucionado en todo lo que sea FIP, o sea, fertilización in vitro. de modo tal que debe haber un momento que, no sé, un aumento, una lupa, ven el sexo y eliminan. No, pero lo descartan, no lo cambian. No, lo descartan. El problema que tiene el FIP moral
es que no insemina un solo óvulo, insemina varios óvulos. Acá hay una Y van a casa- la heladera, la mayoría, y los otros lo vas bajando como decís, bueno, ahora me bajo esta canción, tengo un hijo, le pongo otra, y no, listo, ya no quiero más, tiro a la basura. Porque aparte en la heladera no pueden estar mucho tiempo. Acá hay una casa que es de una clínica que se dedica a eso, en 44. Nuestro presidente anunció el plan Brisa de indemnización a las víctimas de violencia de género. Uy, Y después Así que decirle un día, denunciarlo a Sebastián porque no sé qué hizo un día y cobrás. Sí. Bueno, gente, hola hermosa, hola. En 15 días seguimos con esto. ¿qué haces? ¿Quieren indemnizar?